Seminario Interdisciplinario de Estudios de Género. Pues bienvenidos al seminario. Estamos conectados también con Casa Colet, me parece. Sí, en México. Casa Colet, bienvenidos también. Pues bienvenidos aquí en Tijuana. Entonces, bueno, pues daremos la palabra a nuestra colega Cirila Quintero, y que será, no es venganza, Ciri no es venganza, y en esta ocasión pues estará encargada de conducir la sesión. Ciri, muchas gracias Camilo por la organización de esta sesión que pues promete ser muy interesante. También damos la bienvenida a los cibernautas, si alguien nos está viendo por internet, y pues les cedo la palabra. Adelante, Monterrey. Sí, bueno, gracias. Gracias a ustedes, Liz y Silvia, por continuar con esta interacción tan muy fructífera. Ya en otra ocasión, desde aquí también se transmitió otro que fue sobre la institucionalización de las políticas de género. Y es para nosotros también un aliciente ver que este seminario tiene mucha respuesta en la ciudad. Incluso hemos tenido colegas de Saltillo en otros seminarios. Entonces, no es para nosotros ninguna cargo extra, más bien al contrario, poder interactuar con ustedes, y cada vez nos familiarizamos más con esta tecnología de sentirnos más participativos y más fluida la comunicación, estemos donde estemos. Quisiera agradecer a ustedes que están aquí en nuestra sala de el Colegio Frontera Norte, la dirección del Noreste, en este caso en nuestra sede de Monterrey. Y por supuesto dar la bienvenida a nuestras invitadas, la maestra Zúñiga y la maestra Brenda Bustos, quienes atendieron esta invitación. El seminario de género tiene ya un buen tiempo funcionando con temáticas muy específicas, pero veíamos que había una temática que todavía no se había tocado, y en este caso Brenda, que ha trabajado en el colegio como asistente, ahora está haciendo su doctorado, nos sugirió que podría ser un buen tema, y también fue quien nos conectó con la maestra Zúñiga de Trabajo Social de la UNAM. Entonces, muchas gracias a ustedes por haber aceptado esta invitación. Creo que va a ser muy interesante para todos ustedes, y pues pasar la palabra a la doctora Cirila Quintero, que ha estado muy activa en la parte de organización de esta sesión del seminario. Entonces, si nos permiten, la doctora Cirila moderará sus participaciones, y yo las escucho desde el otro lado de la mesa. Ok, perfecto. Con permiso. Buenos días, allá en Tijuana. Buenas tardes aquí en Monterrey. Iba a decir Matamoros porque ya no sé ni dónde estoy, pero estoy aquí. También tenemos una asistencia muy buena. Y bueno, yo me toca coordinar la octava sesión del seminario de género con el título de Género y Discapacidad. Este es un tema muy relevante, y tenemos a dos ponentes muy importantes, muy especialistas en el tema, y me voy a servir presentarlas. Antes, un poquito sobre la lógica de las presentaciones. Cada una de las ponentes tienen un tiempo de 40 minutos, 30 minutos, 40 minutos más o menos. Al fin expondrán primero la maestra Zúñiga, después la maestra Brenda, y después tendremos una sesión de preguntas, y ya y cerraremos el seminario. Entonces, la primera ponente que tenemos esta mañana es la maestra Esther Zúñiga. Me voy a permitir leer un poco de su amplio currículum de la maestra Zúñiga. Ella es licenciada en Trabajo Social,
egresado de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Es postulante a la maestría en Educación Superior por la Facultad de Filosofía y Letras, con estudios de diplomado en Seguridad Social. En diciembre del 2004 obtuvo el Máster Universitario Europeo en Discapacidad en la Universidad Nacional de Distancia de Madrid, España. Durante 26 años ha trabajado en el área de asistencia social en la hoy Secretaría de Salud y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIP. En este periodo recibió beca para estudiar en Haifa, Israel, un curso de perfeccionamiento en desarrollo comunitario. Tiene una antigüedad docente de 28 años en la Escuela de Trabajo Social. Sobre todo ha estado desde 1986 como profesor de carrera en esta escuela, y durante 28 años ha estado impartiendo distintas materias como la práctica escolar, comunitaria, regional y de especialización, además de seminario de tesis. Desde 1993 desarrolla una línea de investigación sobre discapacidad desde la perspectiva social. Ha sido participante en varios eventos nacionales e internacionales y es autora del libro Características socioeconómicas de los ciegos en la Ciudad de México. Esta mañana la maestra Zúñiga nos presenta una ponencia que se llama Discapacidad y Género, sus repercusiones sociales. Le damos la bienvenida a la maestra Esther Zúñiga, catedrática de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Adelante. No, pues no, generalmente es el protocolo, ¿verdad? Dar las gracias, pero de veras, muchísimas gracias, muy amables por invitarme a este espacio con ustedes y podernos acercar un poco más a la discusión, porque creo que es lo más importante cuando uno participa, que sería un espacio de reflexión, que las personas se involucren con el tema de la discapacidad. Muchas veces pensamos que es fácil abordarlo. Hace un ratito estábamos platicando Brenda y yo, y también aquí con el maestro, le decía que es tan complejo el tema, tiene muchísimas aristas, es un tema que difícilmente se termina de estudiar. Yo estoy desde 93 con este campo y creo que me falta muchísimo que leer y muchísimo que aprender. Me voy a permitir darle a la ponencia que presenté y ya después me harán los cuestionamientos que ustedes consideren necesarios. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, la ONU, el 82% de las personas con discapacidad en el mundo viven por debajo del índice de pobreza en los países en desarrollo, siendo la mayoría de ellos niños. El Banco Mundial estima que 2/3 de la población con discapacidad en el mundo vive en la pobreza y bajo el impacto de la falta de agua, nutrientes básicos, educación y sin acceso a la salud, la formación y la posibilidad de alcanzar un empleo digno. Para obtener una mayor comprensión de la ligadura que existe entre la desigualdad social, pobreza y discapacidad, recientemente se realizó el Foro de Discapacidad en Europa. En él se expusieron los resultados de un estudio que se realizó, entre los que afirma que en los próximos 30 años el número de personas con discapacidad en los países en vías de desarrollo aumentará en un 120%, contra un 40% en los países desarrollados. Todo apunta a definir que la pobreza genera discapacidad y la discapacidad aumenta los riesgos de caer en la pobreza. Como se ha planteado, la discapacidad y la pobreza crean un círculo vicioso, en donde la pobreza conduce a la discapacidad y la discapacidad puede atrapar a las personas en la pobreza. Sin embargo, con mucha frecuencia, las iniciativas de erradicación de la pobreza no cubren a esta población. El impacto de esta exclusión afecta no solo al individuo en situación de discapacidad, sino también a sus familias y comunidades. Según se estima, del 15 al 20% de las personas pobres en los países en desarrollo viven en situación de discapacidad, una condición muchas veces invisible o fantasma, como la discapacidad, percibida desde los contextos y miradas, adquiere otra perspectiva y otro impacto. Otro ejemplo de ello lo indica el estudio que revela que la discapacidad afecta por lo menos a 600 millones de personas, de las cuales 400 millones habitan en países en vías de desarrollo. En América Latina y el Caribe puede estimarse esta cifra en un mínimo de 79 millones de personas. El Banco Mundial señala que la gran mayoría de las personas con discapacidad en los países en vías de desarrollo ocupan el nivel más bajo en la escala socioeconómica.
son los más pobres entre los pobres. Raramente son beneficiados por los proyectos en desarrollo. Desde esta perspectiva se solicitó a los medios no excluir a la discapacidad como un tema independiente, separado de la pobreza, la desigualdad y la diversidad, ya que estos tres aspectos abordan desde la inclusión social con interdependientes y necesitan una mirada que los abarque como conjunto para hacer más claras, definidas y efectivas las políticas públicas necesarias para el beneficio de la sociedad por completo. De acuerdo con la misma fuente, me refiero al Banco Mundial, el 80% de las personas con discapacidad viven en los países en vías de desarrollo. Esto va a repercutir en las familias y se ha señalado que en un país con familias en que en promedio tienen 6 miembros, aunque solo 5% de su población presentara discapacidad, es razonable esperar que más del 25% de esas comunidades se vean afectadas directamente por la discapacidad. Considerando el papel de la familia extendida, entonces la mitad de la población podrá tener una persona con discapacidad dentro de su familia. Tanto en los países desarrollados como en los países en vías de desarrollo, el mayor aumento de la cantidad de personas con discapacidad será en los grupos de edad más avanzada, particularmente entre las personas de 65 años o más. Los cálculos habitualmente señalan que entre el 10 y el 12% de la población del mundo presentan alguna discapacidad, incluyendo unos 100 millones de personas que adquirieron una discapacidad por desnutrición. Sin embargo, los resultados de estos estudios dependen mucho de la definición de discapacidad utilizada. Distintas definiciones de discapacidad pueden ser aplicadas para distintos objetivos. No existe una medida de la discapacidad. En nuestro país es difícil hablar de datos reales sobre el número de personas con discapacidad, si bien después de 60 años, el último censo general de población, se incluyeron preguntas relacionadas con esta característica. Aclaro, digo después de 60 años, porque desde 1940 hasta el año 2000 no se habían incluido ninguna pregunta con relación a la discapacidad en los censos nacionales, y por eso digo después de 60 años. Perdón, a veces nos escribimos para nosotros mismos, ¿verdad? Y pensamos que todos sabemos. Bueno, retomo. Los datos obtenidos resultan para los estudiosos del tema poco confiables. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, en su publicación Las personas con discapacidad en México, censal publicado en 2004, señala que el 12º Censo General de Población y Vivienda 2000, sus resultados revelaron que había a nivel nacional 1.795.000 personas con discapacidad, lo que representa el 1.8% del total de la población, y de ellos el 56.2% corresponde a hombres y 47.4% a las mujeres. Al respecto, recientemente la ONU publicó un documento. En el mismo reporta que la mayoría de los países en vías de desarrollo reportan índices de entre 1 y 2% de personas con discapacidad y argumentan que ello se debe a un mal manejo metodológico. Por ello, Brasil y Guatemala, entre otras naciones, utilizaron la metodología recomendada por este organismo. Con ello, Brasil rebasó el 14% y Guatemala el 9%. La invisibilidad de la violencia ejercida contra las mujeres con discapacidad. Entendemos por violencia no solo la agresión física evidente, una cuchillada, un puñetazo, sino también todo acto, práctica o omisión que vulnere los derechos humanos que afectan a la libertad, al desarrollo personal, al bienestar, a la privacidad, a todo aquello que permite que cualquier persona sea y se sienta respetada. No todos estamos igualmente expuestos a la violencia. El género, pertenencia a minorías étnicas o culturales, los niveles educativos, la edad y otras variables o circunstancias como la discapacidad inciden significativamente en la probabilidad de ser objeto de actos o prácticas violentas o de sufrir la violencia pasiva que supone el abandono y la privación. De hecho, las mujeres son mucho más vulnerables a los abusos y malos tratos de los hombres. Las personas con discapacidad son receptoras de mayor número de abusos que las personas sin discapacidad.
en una proporción de 2 a 5 veces más. La confluencia de estos factores en las mujeres con discapacidad, especialmente aquellas que tienen deficiencias severas, dificultades de aprendizaje y de comunicación, hacen que se conviertan en un grupo con un altísimo riesgo de sufrir algún tipo de violencia. Al pertenecer a dos grupos vulnerables, las mujeres con discapacidad se enfrentan a una doble discriminación y a múltiples barreras que dificultan la consecución de objetivos de vida considerados como esenciales. Cuotas mayores de desempleo, salarios inferiores, menor acceso a los servicios de salud, mayores carencias educativas, escaso o nulo acceso a programas y servicios dirigidos a mujeres y un mayor riesgo de padecer abuso sexual y físico. Son algunos de los rasgos sociales que rodean a la mujer con algún tipo de discapacidad sensorial, física o de desarrollo intelectual. Además de los actos claramente tipificados como violentos, hay que añadir otros más sutiles, derivados de actitudes y prácticas discriminatorias. La discriminación por razón de la mayor o menor capacidad física o intelectual de las personas es un acto violento en sí mismo y genera a su vez frustración y violencia en la persona que lo padece. Si a eso añadimos la discriminación por razón de género, nos encontramos con unos niveles de agresión, violencia y discriminación hacia las mujeres con discapacidad que son completamente intolerables. La ocultación o la ignorancia de estas situaciones contribuyen a que se perpetúen. Esta falta de información revierte negativamente tanto sobre las propias afectadas como sobre los profesionales que atienden servicios de atención e información dirigidas a las víctimas de la violencia o a las personas con discapacidad. Casi la mitad de la población con discapacidad está formada por mujeres. Los niveles de formación y empleo de las mujeres con discapacidad son sensiblemente inferiores a los de los varones con discapacidad. Las mujeres con discapacidad encuentran dificultades para que se les reconozca el derecho a la propia sexualidad y a formar una familia. Muchas mujeres con discapacidad se ven privadas de acceso a la educación o acceden a ella de forma muy limitada. Debido a percepciones tradicionales del rol de la mujer, resulta todavía más difícil convencer a la sociedad e incluso a muchas familias que sus hijas con discapacidad deben recibir formación de la manera más normalizada posible. En muchas sociedades se entiende que la mujer no necesita formación. Si a eso añadimos el que tenga una discapacidad, el estímulo que recibe por parte de la familia para que acceda al sistema educativo es prácticamente inexistente. De esta manera, el índice de analfabetismo es superior al de los hombres con discapacidad. La formación de las niñas y mujeres con discapacidad parece como una necesidad que debe ser cubierta para favorecer su plena inserción sociolaboral basada en valores de solidaridad y tolerancia, incluyendo la perspectiva de género en la educación. Este es el fundamento sobre el que se debe construir una sociedad abierta y plural. Las características de formación y calificación de las mujeres con discapacidad reducen sus posibilidades de percibir ingresos y mejorar su situación. Generalmente existen bajas expectativas acerca de las posibilidades profesionales de las mujeres con discapacidad. Las que trabajan lo realizan en la mayoría de los casos en oficios mal remunerados y en situaciones de explotación. Como ejemplo se puede señalar que en la Unión Europea el 76% de los hombres sin discapacidad están empleados, frente a solo 36% de hombres con discapacidad. En el caso de las mujeres, el 55% están empleadas frente al 25% de las mujeres con discapacidad. Quiero decirles que el INEGI reconoció una tasa de desempleo entre las personas con discapacidad justo del 76%. Nosotros tenemos 6.7 de tasa de desempleo para la población en general y ellos en el año 2000 ya tenían 76% de desempleo. El ser mujeres con discapacidad las coloca en una situación difícil, al quedar aparentemente fuera del mercado de lo que se considera productivo, eficaz y económicamente conveniente. Resulta indispensable adoptar medidas que frenen esta tendencia, promoviendo la igualdad de oportunidades y el efectivo cumplimiento de las obligaciones internacionales y de salvaguardar la dignidad en el trabajo. Las mujeres con discapacidad están entre las más importantes consumidoras de cuidados sanitarios.
Los estudios realizados con grupos específicos, autistas por ejemplo, indican que son proclives a permanecer más tiempo internadas en instituciones que los hombres. Existen numerosas barreras para acceder a la planificación familiar y a la asistencia a la reproducción, desde acceso físico y de comunicación. En los centros hospitalarios son mostradas a grupos de médicos para el aprendizaje de nuevos profesionales, etcétera, sin el consentimiento previo. Y también son tomados videos y diapositivas como herramientas formativas sin importar las necesidades de control de las mismas por parte de los usuarios. Quiero recordarles que no puede uno acceder a una persona con discapacidad y menos retratarla o involucrarla en algún tipo de estudio sin el consentimiento expreso de ella o de su familia. ¿Sí? Tiene que ser por escrito. Nosotros siempre que nos hemos acercado a ellos, sobre todo cuando son menores, hemos recabado todas las autorizaciones porque se pueden demandar a las personas por esta acción, ¿sí? También en este ámbito la mujer con discapacidad, cuando estamos hablando del matrimonio, se ve mayoritariamente discriminada. En una sociedad que tiende a juzgar a las mujeres por su apariencia física, más que por sus cualidades como personas, las mujeres con discapacidad no encajan en los patrones establecidos. Difícilmente se les reconoce su propia sexualidad. Cuanto más evidente es la deficiencia, más probabilidad tiene de ser considerada como seres asexuados y privados del derecho de crear una familia, tener hijos, adoptarlos y llevar una casa. Las mujeres con discapacidad experimentan una contradicción entre el rol que se espera de la mujer y el que a ellas se les asigna como personas con discapacidad. Mientras las mujeres en general tienen presiones sociales para tener hijos, las mujeres con discapacidad frecuentemente son animadas a no tenerlos. La esterilización hecha en la mayoría de los casos sin el consentimiento de la mujer se ha convertido en una práctica habitual y es frecuente la negación de la adopción de un hijo, argumentando imposibilidad de la madre para llevar a cabo su cuidado. Una consecuencia de esta situación es que el número de parejas donde la mujer tiene una discapacidad es notablemente inferior a aquellas en las que el hombre es la persona con la discapacidad. El grado de satisfacción personal que experimenta una persona tiene mucho que ver con su autoimagen corporal. Necesitamos sentirnos identificados con las imágenes del cuerpo que socialmente se consideran adecuadas. Así en nuestra sociedad la gordura se ha convertido en algo indeseable y la delgadez se identifica con el éxito. Las mujeres con discapacidad no se liberan de esta influencia, ejercen estos mensajes publicitarios. Estos mensajes se interiorizan y se establecen relaciones de comparación entre el estándar de belleza y la imagen que estas mujeres tienen de sí mismas, lo que en bastantes casos puede provocar un deterioro de su autoestima. Al mismo tiempo y en función de la percepción que los demás tienen de la discapacidad, se niegan o limitan a las mujeres con discapacidad roles que generalmente son asignados a las mujeres. No encajan en el molde establecido de belleza o buena presencia. Limita las posibilidades de mantener relaciones íntimas. Acentúa las diferencias físicas y daña la autopercepción que tienen de su cuerpo. Todo ello provoca que muchas mujeres con discapacidad acaben viviendo su discapacidad como algo negativo, que cercenan sus posibilidades de relación y de consideración social. Su existencia gana en invisibilidad, pues al no desempeñar ni encajar en estos modelos tradicionales, se deja de participar en actividades que son normales para sus iguales en edad y sexo. No se las considera en el papel de novias, madres, esposas, y se les niegan los puestos de trabajo de los que existen como componente como para exhibición de la imagen. En contraste, frecuentemente se realzan elementos de su vida que en personas sin discapacidad serían vistos como normales: estudiar, trabajar, asearse, etc. O se distorsiona su existencia para hacer retratos de vidas extraordinarias o presentarlas como heroínas, historias de superación personal. Nada de esto es, sin embargo, inevitable. No es la discapacidad, sino los factores sociales y ambientales lo que provocan los problemas de autoestima que muchas mujeres con discapacidad experimentan.
La autoestima en las mujeres con discapacidad física está frecuentemente más fuertemente por los factores sociales y mentales que por el hecho de tener una discapacidad. En el proyecto METIS se señala, las mujeres que trabajan y que tienen una relación romántica seria o que nunca habían experimentado abuso físico o sexual reportan una autoestima elevada, tuvieran o no tuvieran discapacidades. Entre las mujeres que no trabajan fuera del hogar, sin relaciones amorosas o que habían experimentado abuso físico o sexual, las mujeres con discapacidad tenían una autoestima más baja que la de aquellas que no tenían discapacidad. La ausencia misma de la persona con discapacidad y su virtual invisibilidad es la vida ordinaria. En ella se alimentan los estereotipos populares sobre la discapacidad, lo que a su vez contribuye a perpetuar el ciclo discriminación-exclusión. De la misma manera, la invisibilidad de la violencia activa y pasiva ejercida contra las mujeres con discapacidad impide que esta violencia sea combatida de modo efectivo. La batalla de la visibilidad hay que ganarla en muchos frentes. La lucha contra la violencia y contra la discriminación tiene que empezar en el interior del propio movimiento asociativo de las personas con discapacidad, donde las mujeres han jugado tradicionalmente un papel secundario. Más de la mitad de la población con discapacidad está formada por mujeres, sin embargo, aún se encuentran ausentes, inclusive en estos movimientos asociativos. Los puestos directivos ocupados por las mujeres con discapacidad todavía son excepcionales y las propuestas que tratan de incluir la perspectiva de género todavía chocan con oposición por su parte para su puesta en marcha. Pero su lucha tiene que llegar más allá. Por ello es necesario contar con instrumentos que hagan realidad la igualdad de oportunidades y reduzcan las diferencias entre hombres y mujeres, para lograr un futuro en el que el límite sea la capacidad y no el género. La necesidad de poner en práctica políticas que tengan en cuenta la especificidad de la mujer con discapacidad es una de nuestras principales demandas a los poderes públicos, ya que si bien es importante contar con un marco normativo que prohíba las prácticas discriminatorias, se hace igualmente necesario contar con instrumentos que materialicen la igualdad de oportunidades y que reduzcan las brechas entre hombres y mujeres. Los derechos de las mujeres en general no son respetados. Las razones no son biológicas, sino culturales, sociales y de actitud, especialmente cuando al hecho de ser mujer se añade otra circunstancia como la raza, la etnia o la discapacidad. La mujer con discapacidad tiene una doble dificultad para ejercer como ciudadana de pleno derecho, lo que a veces le resulta inalcanzable por estar sometida a múltiples discriminaciones. Cada discapacidad es diferente, al igual que cada persona, siendo indispensable una atención integral e individualizada con la adecuada información y formación al respecto. Es fundamental que se conozcan y tomen en cuenta las especificidades de las mujeres con discapacidad y las particularidades, sus particularidades, necesidades derivadas de las mismas. Frente a la discriminación por género y discapacidad es imprescindible seguir promoviendo la visibilidad de las mujeres con discapacidad, llamando la atención sobre su situación en desventaja, resaltando una imagen positiva de la mujer con discapacidad que genere la modificación de actitudes personales, familiares y sociales. Es necesario seguir fomentando campañas de sensibilización para que la mayoría de la ciudadanía pueda tomar conciencia de sus necesidades y posibilidades. Género y discapacidad han de integrarse en el conjunto de todas las políticas y actuaciones dentro del ámbito nacional. Y cuando las desigualdades sean marcadas y los riesgos de exclusión elevados, es necesario planificar medidas y acciones positivas que aborden la información, la intervención y la prevención. Y el mejor punto de partida es escuchar a las propias mujeres con discapacidad. Los profesionales del ámbito territorial en las distintas áreas de atención directa son un claro mediador y transmisor de información y como tales precisan actualizar conocimientos y desarrollar aptitudes y habilidades que les sirvan para detectar situaciones de discriminación por género y discapacidad.
Estos profesionales son muy importantes, son un importante recurso para mejorar la calidad de vida de muchas mujeres con discapacidad, haciendo efectivo el principio de igualdad de oportunidades en sus respectivos lugares de residencia desde la acción en red, coordinada y participativa. Para planificar actuaciones dirigidas a mujeres con discapacidad se requiere la previa elaboración de datos cuantitativos y cualitativos, censos confiables que permitan conocer el número de mujeres con discapacidad, edad, tipo de discapacidad, situación en la que se encuentran, con quién y cómo viven, qué necesidades tienen, niveles educativos, actividades laborales, participación comunitaria. Con datos certeros en el ambiente local y canales de coordinación necesarios, es fundamental aplicar medidas concretas a través de actuaciones preventivas, con especial incidencia en las niñas con discapacidad, desde el ámbito familiar y escolar, y de intervención directa dirigida a mujeres con discapacidad que habitan en la localidad. Acciones que requieren el importante e indispensable apoyo y colaboración de las diferentes áreas de atención en el ámbito local: atención primaria, social y de la salud, equipos de orientación educativo y psicopedagógica, entidades del movimiento asociativo de la discapacidad en la zona. Se necesitan recursos locales a los cuales recurran las situaciones de maltrato, discriminación o desinformación. Los temas tratados: maltrato, recursos específicos en las redes de atención e información sobre las relaciones afectivas, sexuales y capacidad de tener hijos, son aspectos importantes en los que se debe trabajar, así como autodeterminación, posibilidad de vida independiente, papel de las familias en el desarrollo de la propia identidad, apoyo a las mismas, atención a la salud integral, información y formación para identificar y denunciar situaciones de violencia o abuso, capacitación para acceso al empleo, participación activa y posiciones de poder relevantes. Finalmente, debemos recordar que México impulsó y propició activamente hasta lograr el texto de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual fue aprobada en la Asamblea General de Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 y abierta a la firma de los países el 30 de marzo de 2007. México depositó su ratificación el 17 de enero de 2008 y es el primer tratado internacional sobre derechos humanos del siglo XIX y también el primero sobre derechos humanos de las personas con discapacidad. La misma entró en vigor el 3 de mayo de 2008, está en vigor en nuestro país. Su propósito es el de asegurar que las personas con discapacidad disfruten en forma plena e igual de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Sus principios generales son el respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones y la independencia de las personas. B, la no discriminación. C, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad. D, el respeto a la diferencia y a la aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana. E, igualdad de oportunidades. F, la accesibilidad. G, la igualdad entre el hombre y la mujer. Y H, el respeto a la evolución de las facultades de los niños y niñas con discapacidad y su derecho a preservar su identidad. Particularmente el artículo 6 señala: mujeres con discapacidad. 1. Los Estados parte reconocen que las mujeres y las niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y a ese respecto adoptarán medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. 2. Los Estados parte tomarán las medidas pertinentes para asegurar el pleno desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer con el propósito de garantizar el ejercicio y goce de los derechos humanos y libertades fundamentales establecidas en la presente convención. Lo citado representa un gran reto para nuestro país, ya que todas las políticas que se generen deben de cumplir con lo señalado en la Convención, y de no ser así, la misma Convención estipula los procedimientos para que se cumplan fehacientemente por su carácter de obligatoriedad para todos los países miembros. Yo quisiera cerrar esta presentación con una frase que
ha utilizado en varias ocasiones, que me parece que dice mucho. Dice: las mujeres con discapacidad esperan en un futuro no lejano en el que el límite sea la capacidad y no el género. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Les damos las gracias a la maestra Esther Zúñiga por su brillante presentación que nos acaba de hacer con el tema discapacidad y género, sus repercusiones sociales. Les damos la bienvenida a quienes se han integrado con nosotros. Nos da muchísimo gusto que estemos tan visitados esta mañana, porque precisamente ese es un objetivo del colegio, que lo que se está haciendo en las universidades sobre temas relevantes como es este que estamos tratando ahora, sea también parte de la comunidad. Bienvenidos a todos y a todas aquí con nosotros. Bueno, me voy a permitir, si tienen preguntas para la maestra Zúñiga, les recuerdo que al final vamos a tener una sesión de preguntas. Me voy a permitir darle la palabra a la maestra Brenda Araceli Bustos. Ella es una licenciada en Sociología por la Facultad de Filosofía y Letras, es maestra por la Universidad de Nuevo León, es maestra en Trabajo Social por la Facultad también de Trabajo Social de la U de Nuevo León, y ahorita es candidata a doctora por la Facultad de Trabajo Social de la misma universidad. Labora como docente del Colegio de Sociología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Nuevo León desde 2003 hasta la fecha. Imparte materias como teoría social, técnicas de investigación cualitativas, entre otras. Ha trabajado aquí con nosotros apoyándonos en el Colegio de la Frontera Norte, ha sido capacitadora del Instituto Coahuilense de la Cultura, la Casa de la Cultura de Nuevo León. También ha trabajado en Conaculta, y entre sus publicaciones se encuentran Neoliberalismo y Discapacidad, Marginación Sociolaboral y Formaciones Identitarias en el Área Metropolitana de Nuevo León. Es un libro coordinado por la doctora Verónica Sigli. Y también es autora del libro del artículo Historia de la Discapacidad. Ha recibido los siguientes premios. Ese fue el primer premio para el desarrollo de tesis de maestría del Consejo de Desarrollo Social de Nuevo León, y también fue premio Financiarse novena edición del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León. Esto en el año de 1998. La maestra Brenda nos presenta esta mañana la ponencia Estrategias de afrontamiento ante la exclusión, el caso de las mujeres ciegas del área metropolitana de Monterrey. Adelante, Brenda. Bueno, antes que nada, pues agradecer muchísimo la presencia aquí de ustedes, y pues también agradecer enormemente la invitación de parte del Colegio de la Frontera para participar. Aquí fue donde hay muchos lazos emotivos, porque aquí era donde comencé, ¿no?, en esto de la investigación, y pues bueno, un gran honor, ¿no?, estar ahora acá de este lado. Lo que les voy a compartir esta mañana son los resultados de la investigación de tesis de maestría que se desarrolló aproximadamente en el 2003. En esa fecha, la orientación de la metodología fue hacer entrevistas a profundidad. El tema pues es muy particular en personas ciegas, y pues bueno, voy a retomar algunos de los planteamientos de la maestra Esther Zúñiga. Ahí ella nos hacía ver, ¿no?, cómo la discapacidad al final de cuentas es una construcción sociohistórica, es decir, ha habido conceptualizaciones muy divergentes, ¿no?, a través de los años. Entonces, este es uno de los motivos que a mí se me hacen atractivos de estudiar la problemática específica de personas ciegas. ¿Por qué? Porque, como señalaba también la maestra Esther, estamos en una sociedad en la que estamos volcados hacia la imagen, ¿no? Algunos autores le llaman una sociedad ocular-centrista, basados, ¿no?, en la proyección visual. Y pues ahí tenemos, ¿no?, simplemente el transitar aquí por Garzazada, lleno de aparatos, de comerciales panorámicos, internet, ¿no?, imágenes. Entonces, bueno, ¿por qué analizar la problemática de personas ciegas específicamente? Precisamente por eso, cómo me interesaba mucho cómo se construyen las personas ciegas precisamente ante discursos en los que se consideran, ¿no?, como tema central la visión. Entonces, en este sentido, bueno,
la manera en que yo abordo el estudio es a partir de lo que le llaman la construcción narrativa, ¿no? de la identidad o del yo. ¿Qué quiere decir esto? Estamos en una sociedad en la que hay distintos discursos, ¿no? Por ejemplo, en torno a lo que es ser discapacitado. Están, como señalaba la maestra Zúñiga, por un lado los discursos oficialistas, ¿no? De las instituciones de gobierno, en los que aparentemente se impulsan las políticas públicas para personas discapacitadas. Pero también están los propios discursos de las personas discapacitadas, ¿no? Quienes vivencian esa problemática. Desgraciadamente siempre hay un discurso, ¿no? Que es el dominante, el hegemónico. Entonces es precisamente en este sentido que me interesa analizar cómo confluyen, ¿no? Estos discursos, por un lado quienes vivencian la problemática y ante un aparentemente impulso de proteger, ¿no? O atender en las políticas públicas a las personas discapacitadas. En este sentido, otro de los planteamientos de los cuales parto es que el discurso no es nada más, como decimos popularmente, no, las palabras se las lleva el viento, sino que más bien el discurso se traduce en una práctica, ¿no? Que es lo que ayuda, por ejemplo, a que permanezca ese discurso, por ejemplo, las políticas sociales, ¿no? Bueno, también me enfoco en estrategias de afrontamiento. ¿Qué quiere decir? Hay como señalaba la maestra Zúñiga, se considera que las personas discapacitadas tienden a la depresión, al estrés, ¿no? De hecho, hay algunos estudios en los que se hace este planteamiento, pero generalmente estos problemas psicológicos se les considera que son de la persona, ¿no? Que es por cuestiones subjetivas. Pero aquí lo que intentamos analizar es cómo el contexto social, el entorno social repercute, ¿no? en la creación, por ejemplo, de depresión, como señalaba la maestra Esther Zúñiga. Y en ese sentido, también, ¿no? Retomo un concepto muy utilizado por los psicólogos, el de los recursos, ¿no? Con que cuenta la persona para enfrentar o superar, ¿no? Ese problema. Entonces, aquí lo que se me hace muy interesante es que esos recursos tampoco tienen que ver con algo del individuo, algo subjetivo, genético, sino que tiene que ver con una creación social, ¿no? Si se proporcionan, no sé, programas en los que se difunda, por ejemplo, el braille, pues cada vez habrá más gente que sepa leer en braille, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido es un poco, ¿no? La construcción social de los considerados problemas psicológicos, ¿no? O como le llaman, problemas psicosociales. Bueno, también se considera que en estas estrategias de afrontamiento la persona evalúa, ¿no? Por ejemplo, una situación, por ejemplo, si voy a pedir trabajo, ¿no? A una empresa como mujer ciega, que tengo una carrera, ¿no? Una licenciatura, voy a evaluar el trato, ¿no? Por ejemplo, que se me dé. En esa evaluación, esa evaluación va a generar un proceso emocional, ¿no? Puede producir estrés, ¿no? Por ejemplo. Y si hay por ejemplo, un resultado negativo, pues va a generar posiblemente depresión, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, la pregunta que yo me planteo es qué estrategias, perdón, me emocioné, qué estrategias emplean las mujeres ciegas del área metropolitana de Monterrey para manejar las experiencias de exclusión social. Y bueno, aquí una de las preguntas que se hace es, bueno, ¿cómo analizarlas? Como les decía, ¿no? Me he interesado mucho por la construcción narrativa. Entonces, la técnica que usamos es la del análisis del discurso. Y pues aquí partimos, por ejemplo, de un planteamiento de una autora inglesa, se apellida Gimlin. Ella analiza, ¿no? Un problema como es las cirugías estéticas. Entonces dice, bueno, ¿cómo se puede explicar, ¿no? El que una mujer se haga una cirugía estética? Ella recurre a que las mujeres explican esa decisión discursivamente a partir de lo que ella llama expectativas de fondo.
¿Y qué son estas expectativas de fondo? Dice, bueno, estas se construyen socialmente, ¿no? A partir, por ejemplo, de las evaluaciones que hay a partir de recurrir, ¿no?, a esta técnica en el sector salud, por ejemplo. Y por otro lado, se utilizan para legitimar los argumentos presentados en torno al comportamiento o creencias, es decir, ¿por qué decidí, no? ¿Por qué decidí intervenirme quirúrgicamente la nariz, por ejemplo? Entonces, estos planteamientos yo los retomo para analizar, ¿no?, las estrategias de afrontamiento de las mujeres ciegas. Ella dice que existen dos principales formas, ¿no?, de estas expectativas, de estas explicaciones. Por un lado, lo que llama excusas, en las cuales se va a negar la responsabilidad de un acto, y por otro lado, la justificación, en la que la mujer acepta culpabilidad, ¿no? Recordemos que se está refiriendo a cirugías estéticas, entonces ahí adapté, ¿no? Ahorita les voy a ir explicando. La mujer acepta culpabilidad, pero repudiando el significado negativo del comportamiento, o sea, es decir, la evaluación que se hace de lo que es cirugía estética. Por ejemplo, si le critican, ¿no? Ay, es que cómo se te ocurre operarte de la nariz, ellas van a crear por ahí una justificación. Entonces, bueno, en el estudio que realicé aquí en Monterrey, veíamos que existen varios modelos de inserción laboral que se impulsaron en distintos momentos históricos. Ahorita les voy a presentar el caso de dos, ¿no? Estos modelos de inserción laboral tienen raíces sociopolíticas distintas y surgieron en diferentes momentos coyunturales, estoy un poco nerviosa, y por lo tanto van a responder a diferentes discursos en torno a lo que es ser mujer, ¿no? O a lo que se entiende que debe ser, cómo debe comportarse una mujer. Aquí en este cuadro les presento un poco, ¿no?, las principales características de los modelos. Por ejemplo, está lo que le llamé el sector informal, y por otro lado al sector formal, ¿no? El trabajar en el sector informal o en el formal. El del sector informal surge a mediados de los 40, mientras que el formal a mediados de los 80. ¿Qué presupuestos, no, hay en sus discursos, en sus expectativas, ¿no?, acerca de cómo se debe atender la política pública a las personas ciegas? Entonces ellos aquí en el sector informal consideran que debe ser un modelo asistencialista y filantrópico social. Hay una noción de que la persona ciega es excluida, ¿no?, de la sociedad y rechazada. Se ha volcado mucho en este modelo a lo que llaman boteo, el cual lo consideran como una salida para sobrevivir a la marginación social. Y bueno, en este modelo se reivindica la normalidad de las sociedades ocularcentristas, es decir, y se introduce, ¿no?, una ruptura sociopolítica entre los discapacitados. Algunos de los entrevistados decían, bueno, es que se han hecho programas de atención para la discapacidad, pero no atendiendo las particularidades propias de las personas invidentes, ¿no?, de las personas ciegas. Por ejemplo, y era una de sus principales críticas, y él decía, bueno, de alguna manera comentaban los entrevistados y entrevistadas que de alguna manera el ciego está aún más marginado, ¿no?, que alguien que anda en silla de ruedas o con discapacidad motriz. Es muchísimo más difícil la problemática que enfrenta. Bueno, ¿qué perspectivas tienen en este modelo acerca de las políticas públicas? Bueno, para ellos están marcadas por dos circunstancias: la ausencia de leyes, ¿no?, en favor de las personas ciegas, y la indiferencia del gobierno hacia los invidentes, hacia la problemática específica. En el sector formal, ¿cuáles los presupuestos en su discurso? Bueno, ellos pugnan, ¿no?, por la independencia de la persona ciega, del invidente. Y bueno, ¿cómo se puede lograr esa independencia? A través de la creación de una base económica, ¿no? Es la precondición para lograr esa independencia social. Y ellos, hay una crítica muy fuerte, ¿no?, por ejemplo, a las actividades de boteo.
Bueno, por otro lado, es la integración del discurso en torno al estado de bienestar con el ideario del neoliberalismo, ¿no? Es así como que la expectativa de fondo. Y bueno, en cuanto a la perspectiva de las políticas públicas, aquí en el sector formal se asigna al Estado un papel clave en la superación de las limitaciones sociales del desarrollo de los invidentes. El Estado no provee, ¿no? Ahí hay cierta similitud en cuanto a las políticas públicas. Es una crítica, ¿no?, generalizada, no hay programas de atención. Bueno, ahora entramos a lo que es las opciones laborales. En el del sector informal, el argumento central que presuponen es que no encuentran ante sí un campo de desarrollo laboral y que siguen constituyendo un sector de la población cuyas necesidades son desatendidas por el Estado. Por lo tanto, para ellos el boteo es como una especie de acto de resistencia, ¿no? Así es como lo están justificando, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, yo no me voy a contratar en una maquila donde el pago es muy bajo. Cuando boteando en las calles puedo tener mejor ingreso. Y ahorita vamos a ver en el caso específico de dos mujeres. ¿Cuáles las opciones laborales en el sector formal? Bueno, aquí se reproduce lo que le llamamos una paradoja, ¿no?, de las políticas públicas laborales en México, ya que por un lado el discurso oficialista señala, ¿no?, que la filosofía de la integración, hay que integrar a las personas discapacitadas, se deben potenciar su desarrollo, no es la limitante de la persona, es la limitante de la sociedad. Pero conforme hacíamos las entrevistas, se promueven principalmente opciones laborales como obreros, ¿no?, a nivel de obreros, y ahorita también vamos a ver una historia de una mujer. Bueno, aquí algunos invidentes optan, ¿no?, por aceptar un empleo como obreros. Como hay un poco de mucha crítica más bien hacia las actividades de boteo, aquí, por ejemplo, a pesar de que tienen algunos títulos de licenciatura, optan, ¿no?, por emplearse como obreros. Bueno, aquí les voy a presentar esta parte, el análisis de las entrevistas. Principalmente les voy a presentar el caso de dos mujeres. Una de ellas es Teresa, y bueno, aquí le puse reivindicando el boteo, la historia de vida de Teresa. Aquí, bueno, Teresa es una mujer que perdió la vista aproximadamente a los 30 años. Y bueno, ella estaba empleada como secretaria en Telmex. Cuando pierde la vista, pierde también el trabajo. Entonces, ¿cuál fue, no?, la manera en que afrontó? Aquí, bueno, inicio con afrontando la pérdida de la vista. Y bueno, o sea, es precisamente el momento en que ella queda ciega. Entonces, en el análisis veíamos que ese afrontamiento pasó por 3 momentos. El primero, ella misma lo señala, fue un momento lleno de dolor, desconsuelo y ansiedad, ¿no? Son las emociones que generaba. ¿Por qué? Porque estoy en una sociedad en la que la vista es la base fundamental, ¿no? El sentido fundamental para desarrollarte. Es el discurso que domina, el hegemónico. Entonces, esa pérdida de la vista me llena, ¿no? Me pesa, me causa duelo. Y aquí, por ejemplo, pongo una de las frases: me ponía a llorar cuando la gente no me hacía caso. Bueno, ¿qué era lo que producía en ese momento ese dolor, no? Era ella señalaba la falta de conocimientos y habilidades para enfrentar las nuevas circunstancias. Tengo que, por ejemplo, actividades de la vida cotidiana, ¿no? Desplazarme en la calle, cocinar, tengo que reaprender, ¿no? Bueno, el siguiente momento fue pasar por un proceso de resocialización. ¿Qué facilitó esta resocialización? Es precisamente volver a aprender, ¿no? Como les comentaba hace un momento, el volver a caminar, cocinar, ¿no? Actividades fundamentales. Y aquí lo que posibilitó en el caso de Teresa esa resocialización fue la escuela para adultos ciegos, en la que, bueno, ella desarrolló habilidades de la vida cotidiana.
Pero otro factor aquí es que también como que en este primer momento me siento excluida, ¿no?, del grupo de los que ven. Y ella, por ejemplo, describía ahí como que se sentía sola, ¿no?, abandonada. Entonces, ya una vez que entra a la escuela, se incluye ya dentro de una comunidad, como que ya ese sentimiento de soledad y abandono va a cambiar, ¿no? En el caso de Teresa, ¿no?, lo que también impulsa o posibilita esa resocialización es la religiosidad. Y bueno, a través de la religiosidad ella adquiere nuevos modelos de interpretación que brindarán sentido a su acontecer. Por ejemplo, a la actividad de boteo. Ahorita vamos a ver, ¿no?, cómo incorpora ella la religiosidad al botear en la calle. Y bueno, por otro lado, una posición psicocultural que le permite aconsejar a otras personas en la transición de vidente a invidente. Ella, por ejemplo, ahí en la entrevista señalaba, ¿no?, que ahora, en la situación presente, ella sentía que podía orientar, ¿no?, ayudar a otros. Bueno, como les decía hace rato, la inclusión al grupo de ciegos, ¿no? Una pertenencia social a un grupo de invidentes y la identificación con los problemas que sus miembros encaran en general. O sea, ya no es algo, ya no me siento abandonada porque son problemas que yo sola enfrento, ¿no? Hay otras personas que han pasado por lo mismo. Y bueno, encaran en general con relación a la sociedad de los normales, ¿no? Se ha estabilizado. Bueno, aquí les presento un cuadro en los que del análisis de la entrevista, en la que Teresa compara la situación, ¿no?, al perder la vista con la situación que en ese momento vivía. Y ahí le puse, ¿no?, pasado y presente. En el pasado, ella señala, me sentí muy desesperada. Y luego en el presente dice, bueno, el mundo te puede hacer un desprecio. Ahí ya como empieza a separar, ¿no?, el mundo, o sea, ya estoy dentro de otra comunidad. En el pasado también me ponía a llorar. Ahora hay gente que siente que se le cerró el mundo, ¿no? O sea, ya ella se deslinda de esa primera emoción de soledad. Dice, antes la gente no me hacía caso, ahora ya estoy muy contenta. Me metí en la escuela, ahora sé que puedo hacer algo, ¿no? Ya aprendió nuevas cómo adaptarse a las nuevas habilidades, puede salir a la calle, puede atender a su familia. En el pasado pues teníamos que estudiar, dice, ahora hago qué hacer, ¿no? Uno de los discursos en torno a la mujer, ¿no? Dice, me casé y ahora canto, ella canta en la Plaza Morelos. Dice, bueno, ahora puedo transmitirle a la gente el mensaje de Dios a través de sus cantos, ¿no? Y es aquí donde vamos a ver ahorita cómo incorpora ella la espiritualidad. Bueno, aquí pues en este cuadro podemos ver la transición de mujer solitaria y excluida a raíz de la pérdida de la vista en una persona que logra entrar nuevamente en una comunidad, ¿no? Y aquí esta parte vamos a hablar de la actividad laboral, ¿no?, en la que ella se inscribe. Por eso se llama Reivindicando el Boteo. Discursos femeninos en torno a cantar en la calle. Bueno, para empezar, a través de la entrevista se ve cómo esta Teresa contrapone la perspectiva hegemónica del boteo como actividad denigrante. Para ella no es una actividad denigrante. Asimismo, contraargumenta la visión del trabajo como mera fuente de reproducción material. O sea, el trabajo no nada más sirve para comer o para tener dinero, ¿no? Ella le va a incorporar un elemento. Para ella, el canto en la Plaza Morelos es una fuente de satisfacción y autorrealización que emana principalmente de dos campos simbólicos. Por un lado, el cultural lúdico, concibe ella la música como fuente de alegría, y el psicosocial, al encontrar en la música un campo de acción que mitiga la dependencia. Ya no necesito que me den dinero, ¿no? Yo obtengo mi propio ingreso a través de mis cantos. Esta contraargumentación refiere a la religión como expectativa de fondo. Y bueno, aquí les voy a presentar un cuadro en las que se contrasta la perspectiva de Teresa con la de unos entrevistados. En el caso de los entrevistados, de los hombres que botean,
para ellos resaltan los aspectos materiales y políticos, ¿no? del botear. Bueno, antes está esta en la que Teresa compara el trabajo formal, el trabajar en una fábrica, con la actividad que ella desarrolla, el cantar en la Plaza Morelos. Ella considera que debido a su edad, pues ya no puede ser contratada, ¿no? En una fábrica. En cambio, en la Plaza Morelos, pues no importa la edad. En el trabajo, pues hay que tener un horario, asistir puntual. Y dice, bueno, en Plaza Morelos, pues puedo ir yo cuando yo pueda. Se resalta el compromiso, ¿no? En la fábrica, y acá vengo a cierta hora, si puedo, más tarde o más temprano. Es relativo, ¿no? En torno a sus principales expectativas, que es el atender a su familia, ¿no? También aquí vemos la concepción de mujer que había, ¿no? De la cual se parte. Bueno, los salarios son muy bajos y pues bueno, en la Plaza Morelos es eventual, a veces alto, a veces bajo, ¿no? Pero no siempre bajo, como en la fábrica. Bueno, aquí por ejemplo, esta tabla vemos la percepción de la actividad informal por género, ¿no? Por los entrevistados y Teresa. Para Teresa, bueno, dice, yo canto. Y Trinidad, por ejemplo, dice, yo también soy profesionista, o sea, se ubica, ¿no? Él como un profesionista, antes que como alguien que pide o que botea. Dice, la música nos la dan para alegrarnos, Teresa, y mientras que el varón, ¿no? Dice, me da vergüenza. La música la transmitimos, y Trinidad dice, ando, coopera, estamos sintiendo que podemos hacer algo. Me encuentro en las calles gente que me dice, ¿cómo está, licenciado? Nos sentimos realizados, dice Teresa. Y Trinidad dice, yo me siento que me pongo en ridículo, ¿no? Si alguien me dice licenciado. Teresa dice, se siente muy bonito. Y Trinidad, hasta licenciado me dice. Y para Teresa, la gente da ofrendas de amor, ¿no? Cuando canta. Trinidad dice, se debe protestar contra el gobierno por querer prohibir que anden en las calles. Para Teresa, pues es bien bonito, ¿no? Estar en la plaza. Hacemos lo que hacemos, así como no hay otra, o consideran que no hay otra opción, ¿no? Los hombres. Se siente uno bien contento, y Trinidad, pues es más bien un reclamo, denos chamba bien pagada. Bueno, la gente comparte el amor con Teresa. A la gente, las bendiciones de Dios, y la misma Teresa sale a cantar con todo gusto, no hay que renegar, es un trabajo, es una distracción, se siente contenta, y bueno, lleva centavitos a la casa, y bueno, por último, ayuda a resolver problemas de pagos. Bueno, ¿qué es lo que se concluye de estas asignaciones, ¿no? Que les dan al boteo? Dice, bueno, Teresa pone énfasis en conceptos con connotación emocional intensa, bien bonito, contenta, mientras que los hombres resaltan sus aspectos materiales y políticos, ¿no? Es una crítica porque no hay oportunidades laborales. El discurso de Teresa emplea como estrategia argumentativa las emociones asociadas al género femenino para aceptar las actividades laborales nicho, aquellas en las que parece que se encuentran protegidas, pero están verdaderamente atrapadas las mujeres. Los discursos de los entrevistados apelan a la crítica y rechazo al boteo, ¿no? El caso de los varones. Sin embargo, ambos discursos reproducen un profundo sesgo de género que se encuentra a la tradicional división intragenérica del trabajo. Es decir, para Teresa ve así de manera tan óptima el boteo porque la actividad principal que ella considera es el atender su hogar. Entonces, en ese sentido, sus horarios para ir a la plaza se responden, ¿no? a la hora en que termine, por ejemplo, de hacer el quehacer o qué sé yo. En ese sentido, pues se reproduce, ¿no? La tradicional división intragenérica del trabajo, la mujer al hogar, y el hombre como proveedor, ¿no? Económico. Bueno, en este siguiente modelo, que es el de mujeres que se han contratado en el sector formal, yo le puse afrontando el discurso de la mujer moderna, y aquí voy a presentar la historia de vida de Ofelia.
Los nombres que estoy utilizando no son los reales, por cuestiones de respeto, no sé, los cambiamos. De anonimidad, perdón. Aquí, ¿cuál es la significación social de la pérdida de la vista en el caso de Ofelia? Bueno, ella es una mujer, tenía en esa época que le hice la entrevista 24 años, estaba concluyendo estudios de licenciatura en el área de humanidades, estaba realizando la tesis. Ella perdió gradualmente la vista, ¿no? Fue un proceso, se inicia el proceso de pérdida de la vista cuando estaba en la primaria y concluye precisamente cuando ella está concluyendo, los estudios de licenciatura. Entonces su discurso está muy, muy impregnado, ¿no? Por su trayectoria académica. Dice, en ese primer momento también enfrenta aislamiento, ¿no? Problemas severos para ver, ya batallaba, ¿no? Por ejemplo, para observar lo que escribía la maestra en el pizarrón, hasta sentirse excluida, estigmatizada, ya cuando pierde totalmente la vista. Ella ahí, por ejemplo, narra cómo en esa pérdida gradual llega un momento en que ya batallaba demasiado para desplazarse al campus, ¿no? De la universidad. Pero ella también narra cómo ella sentía en un primer momento un rechazo hacia usar el bastón. Dice, lo cargaba, pero no lo quería usar. ¿Por qué? Porque ella lo concebía, ¿no? Como un símbolo social en el que se iba el grupo. Por ejemplo, iba a darse cuenta que ya era una persona ciega. Entonces, en ese primer momento, ella siente un rechazo, ¿no? Dice, para ella el uso del bastón significaba un cambio identitario que la iba a resituar ante sí misma, pero también ante los otros, ¿no? Por ejemplo, ahí platicaba, es que, por ejemplo, que iba a decir si de repente la señora que vendía dulces en la esquina de la facultad me veía usando bastón, ¿no? Dice, como que se preguntaba, iba a decir, pues, ¿qué le pasa a esta? Yo la veía pasar caminando. Entonces, aquí existe una significación social atribuida a la ceguera como una pérdida de la independencia, ¿no? También para ella significaba que iba a tener que acompañarse de alguien más, ya no iba a poder ir sola, ¿no? Aquí, en la entrevista, esta Ofelia narra, ¿no? Cuando ya concluye los estudios de licenciatura, y qué estrategias utilizó para poder leer. Por ejemplo, dice, es que de la licenciatura que yo estaba estudiando no había libros, ¿no? Y del área de humanidades, pues necesitaba leer mucho. Entonces su mamá se los tenía que grabar en audiocassettes, o pasárselos, escaneárselos para ella pasarlos a braille. Entonces, ella también pues tuvo muchos problemas para poder colocarse en un trabajo como profesionista. Por eso hace rato les hablaba de la paradoja, ¿no? De las políticas públicas, y ahorita vamos a ver por qué. Aquí le llamo las estrategias ante la amenaza latente de exclusión. O sea, en el imaginario de las entrevistadas es una constante, ¿no? Puedo perder el trabajo, puedo reprobar una materia, por ejemplo. Entonces siempre están enfrentando esa amenaza, ¿no? De exclusión. Por ejemplo, aquí en los estudios universitarios, busca el trabajo en equipo, ¿no? Era una estrategia en la que ella afrontaba esa amenaza de exclusión. También pues buscaba apoyarse en la tecnología para poder concluir sus estudios de licenciatura. Y de alguna manera otra constante, ¿no? En esa amenaza de exclusión es el futuro laboral, ¿no? Ella lo veía como que dependía de factores sociales no relacionados con su preparación académica. Y aquí puse un fragmento que me gusta mucho. Dice, luego, ya cuando saqué el título, es que si para una persona que no tiene discapacidad es difícil, pues para ti más, ¿no? De tu perfil profesional no tenemos empleo, casi todos son a nivel obrero o de maquila en industrias, pues es muy difícil conseguirte un empleo de tu perfil. Eso le decía un funcionario, ¿no? Que se encargaba de colocar en empleos. Y luego, aquí esto de alguna manera nos ubica en esta paradoja de las políticas públicas mexicanas.
la exclusión de Ofelia era doble, ¿no? Por discapacitada. Lo que nos dice ahí es que si para una persona que no tiene discapacidad es difícil, ¿no? Ahí en el discurso se segmenta por un lado un grupo genérico, ¿no? Los jóvenes profesionistas, y por otro lado Ofelia, ¿no? Por discapacitada y por sobrecalificada, ¿no? En aquella época pues era baja la tasa de personas ciegas que tenían un título, pero según lo que también observamos ahí durante el trabajo de campo, era que había muchos que ya se estaban preparando y que van a enfrentar a lo mejor situaciones parecidas. Finalmente, después de estar batallando en bolsas de trabajo y demás, Ofelia decide emplearse en una maquila. Dice, hay una contradicción con el discurso oficial que se inscribe retóricamente en la filosofía de la integración y que hace hincapié en la relación positiva entre el nivel educativo y las oportunidades laborales. Aquí otro de los elementos que aparecen es la autodisciplina como estrategia para afrontar la amenaza de exclusión. Se utiliza como una estrategia para compensar al empleador por contratar a una persona ciega. En algunas entrevistas se señalaba, ¿no?, que yo voy a producir más para poder mantener el empleo. En el caso de Ofelia, finalmente la contratan en su área laboral, pero era en un área que ella no se había preparado, entonces tuvo que estarse capacitando, lo cual le generó costos. Bueno, esta autodisciplina es celebrada y resaltada por autoridades y empresarios. Por último, aquí presento un cuadro de las asignaciones semánticas por género a las oportunidades laborales. Aquí, por ejemplo, Óscar es un muchacho también ciego que su discurso es distinto, ¿no? Y su situación fue distinta. Para Óscar, pues nunca ha sufrido discriminación, considera. Mientras que Ofelia, pues fue muy difícil encontrar trabajo. Siempre que he solicitado empleo, inmediatamente se me ha aceptado. A mí no me daban, nunca me daban. He demostrado mi capacidad, me daba mucha frustración ver que a mí me brincaban, independientemente de que tenga discapacidad visual. O sea, para Óscar no fue problema. Y Ofelia dice, siempre me decían, es que no, tú no tienes título. Era una de las trabas. Así sigue, me lo voy a saltar. En este cuadro también observamos cómo, mientras que Ofelia recurre más a una voz pasiva, ¿no? Óscar pues hasta desafía en un momento dado a quienes lo van a contratar. No, por ejemplo, no les informa, un trabajo que encontró por internet no informa que es ciego. Y él esperaba ver qué reacción iban a tener. Entonces también tiene que ver con cuestiones genéricas, ¿no? Y y aparte también con factores de redes sociales, que por ejemplo Óscar, que es de nivel socioeconómico alto, tiene más conocidos. De alguna manera, o algunas pautas para concluir, es que las mujeres discapacitadas se enfrentan a una precarización social, un proceso que se inicia desde la infancia y que es exacerbado en el caso de mujeres discapacitadas pobres. Hay una discriminación que se oculta tras una serie de acontecimientos aparentemente aislados y sin sentido, por ejemplo, el no poder caminar por las calles, el tener problemas para caminar por las calles, batallar en la primaria, ¿no? Es una historia que parece que no hay algo que los una, pero es precisamente esa precarización social que es producto de la falta de políticas públicas. Encierra el aumento de la inequidad en relación al acceso a bienes elementales de los que depende la supervivencia de una persona. Y el sexismo se manifiesta en ataques directos o indirectos provocados por el funcionamiento del sistema social, que repercuten especialmente en ellas debido a que se encuentran en peores condiciones para soportar sus efectos. Y por último, lo que llaman hay un techo de vidrio, ¿no?, que consiste en que las propias mujeres se fijan internamente un límite, un techo a sus aspiraciones. Y sería todo. Muchas gracias. Le agradecemos a la maestra Brenda su presentación muy interesante. Me parece que esta mañana hemos escuchado dos ponencias que se complementan muy bien. La presentación que hizo la maestra Esther Zúñiga del contexto general, del contexto de México, de las problemáticas en las que se inserta la discapacidad
particularmente para las mujeres, estas cifras que nos daban, y la otra parte más acercada, digamos, a lo que son la convivencia diaria de estas personas que tienen alguna discapacidad, con el caso de las mujeres ciegas, y sobre todo también contrastando la cuestión de géneros que nos hizo Brenda para aquí, para Monterrey. Entonces me parece que eso puede dar pie para varias preguntas. Entonces, a continuación vamos a abrir una serie de preguntas. Les agradecería que quien tuviera preguntas nos manifestara su interés. Vamos a hacer una ronda de unas 3 preguntas. Le damos la palabra a las ponentes y después, si hay tiempo, hacemos otra ronda. A ver, se abre las preguntas. Perdón, también allá, en el caso de Tijuana, si tienen preguntas, o en Casa Colev, nada más nos muestran si tienen preguntas. ¿Comenzamos allá o aquí? Bueno, les damos las palabras a Tijuana, si tiene algunas preguntas. Siri, si quieres, podemos proceder. Tienes que abrir su micrófono. Perdón, ¿pueden abrir el micrófono? ¿Está abierto el micrófono? Sí, gracias. Ahí está. Gracias, Siri. Bueno, pues ya que nos han dado la palabra, ok. Bueno, yo felicito a las ponentes por su presentación y a la presentación de la maestra Zúñiga, pues me parece que nos ha dado un buen recuento de los problemas que significa la discapacidad, pues en términos de la definición de la discapacidad, de la falta de producción de estadísticas, de la falta de sensibilidad, pues tanto de los ciudadanos como de los servidores públicos, y en fin, creo que nos dejó muy claro el panorama también en cuanto pues a esta invisibilidad de las personas con discapacidad acerca de sus deseos, del trabajo, de la sexualidad, en fin, pues de todas las esferas de la vida social, ¿no? En donde debieran de estar participando muy activamente. Y bueno, yo el comentario que quiero hacer es con respecto de las políticas públicas, porque ciertamente por ejemplo, en lo que es el Plan de Desarrollo de Baja California, van 2 años que me ha tocado evaluar esta parte, y pues las cosas que se reportan son como siempre la misma cosa, y no hay, digamos, una política integral que realmente considere a estas personas, y no sé, las estrategias no pasan de ser como las campañas tradicionales para sensibilizar a los ciudadanos, que realmente son campañas de muy corto alcance, o bien el tipo de apoyos que forman parte más bien de una visión asistencialista de la política, y que consisten en apoyos de despensa, de provisión de vivienda a veces, y este tipo de cosas. Entonces pensaba yo, cuando Brenda hacía mención de estos modelos formal e informal, que bueno, incluso dentro del modelo de la política formal priva esta visión asistencialista, ¿no? Acerca de la discapacidad, y que en ese sentido, bueno, no es muy diferente de la visión que priva acerca de otros grupos vulnerables, ¿no? De los llamados grupos vulnerables, como serían los niños o los adultos mayores, etcétera. Y bueno, y la otra cosa que me parece muy importante es y que es así como sorpresivo, ¿no? Es que es tan reciente esta convención acerca de los derechos de los discapacitados. Realmente es sorprendente que hace apenas 3 años que esta convención haya tenido lugar, y bueno, y no sé cuáles serán los mecanismos que
no sé si existan los mecanismos para hacer efectiva esta convención en México, ya que pues según nos contó la maestra Zúñiga, pues esto acaba de ser firmado por México hace apenas un año, ¿no? Entonces no sé si nos pudiera contar un poquito más acerca de esto. Y bueno, yo también quería hacer mención en cuanto al trabajo de Brenda, acerca de, pues, ciertamente, ella nos muestra cómo se reproducen las visiones de género en estos casos de estudio, ¿no? De pronto es parece que, bueno, el ser discapacitado de pronto no hace diferencia en términos de estas visiones de los roles de género, y no sé si esta otra visión del discurso de la mujer moderna aquí se nos muestra, o sea, como cuál sería la diferencia en todo caso, si se aprecia alguna diferencia al respecto en estos discursos, y que bueno, además de que digamos, la perspectiva de género nos ayuda a ver cómo se reproducen estas visiones en hombres y mujeres discapacitados. Me gustaría saber a qué otra cosa te ayudó, Brenda, en este estudio, la perspectiva de género con respecto a los discapacitados. Y bueno, hasta aquí voy a dejar mi intervención. Gracias. Bueno, yo tengo buenos días a todos o tardes ya ahí. Y qué interesante tema. Realmente para mí fue una educación, es algo que desconozco, y agradezco mucho la posibilidad de acercarme más a este tema. Quisiera simplemente hacer como dos reflexiones, y uno tiene que ver con la articulación de discapacidad, clase y género, y preguntar un poco cómo es dialéctica y cómo se sale de esto de alguna manera. ¿Cómo se podría a nivel de políticas públicas transversalizar la atención a los discapacitados según género, utilizar las instancias que ya existen como el Instituto de las Mujeres en cuanto a las mujeres y otras instituciones? O sea, cómo sensibilizar las propias instituciones a la necesidad de tener proyectos y perspectivas que visibiliza y que potencializa a este sector como sujetos integrales de derechos, ¿no? Con el derecho a tener derechos. Este es como el primer paso para que podrían integrarse de otra manera en la sociedad. Y me interesó muchísimo la frase en la convención, creo que es en la convención, que dice que tienen el derecho a preservar su identidad. Y quisiera que extrapolaba un poco más sobre esto, que nos contara un poco más qué quiere decir específicamente esto. Otra vez, felicidades, muchas gracias. Ok. Casa Colet, ¿alguna pregunta? Primero, felicitarlas porque me parece que han hecho un trabajo muy profundo y digno de conocerse y difundirse más. Coincido con ustedes en que es una cuestión, un debate que atraviesa por el género, pero también tiene que ver con en distinguir derechos de limosnas. Vemos en la calle teletones por todas partes y no lo vimos en este presupuesto. Una de las áreas que más se castigó fue la educación especial. Y vemos por una parte, y lo digo con mucha tristeza, a una atleta paralímpica dirigiendo el CONAPRED como Perla Bustamante, que desempeñó un papel lamentable.
en esa falsa idea de que ser mujer y tener discapacidad implica tener una conciencia política sólida. Y por otra parte veo en contraste a dos diputadas, que yo sí quiero mencionarlas, a Yolanda de la Torre y a Claudia Anaya, que están dando una verdadera lucha por pelear ese presupuesto, que viene etiquetado, son 3.300 millones, porque aunque parezca increíble, la discriminación, a pesar de ser el artículo 1 de la Constitución, resultó ser la última página de la exposición de motivos del presupuesto. No sabemos qué contienen esos 3.300 millones de pesos, en qué quedó finalmente, hay que revisar, con qué criterios Hacienda hizo esa bolsa, y por qué se le castiga a las personas con discapacidad. Yo creo que hay que dar una vigilancia en ese sentido. Y también difundir el hecho de que ahorita está la convocatoria, me parece que alguien preguntó sobre los mecanismos de esa convención, está ahorita la convocatoria, que el gobierno tuvo olvidada por mucho tiempo, desde que Gilberto Rincón Gallardo dio esa lucha, está ahorita abierta para nombrar al representante ante Naciones Unidas. Parece increíble que México, que dio esa lucha junto con Suecia, no tenga un representante de Naciones Unidas para echar a andar esa convención. Hay un protocolo facultativo que obliga al gobierno mexicano a la accesibilidad, que obliga a dar presupuestos, que obliga a difundir los derechos, porque ese es parte del problema, que las personas con discapacidad, las mujeres con discapacidad lo ven como limosnas y no como parte de sus derechos. Y otra cosa también, en el censo que viene va a haber un cuadernillo especial que abre las preguntas en materia de discapacidad, que es muy importante estar atentos a ese cuadernillo. Ya hubo una prueba de piloto, va a haber más información. Este cuadernillo está acordado con 40 países, entonces no es fácil modificarlo, pero sí es reconocible el esfuerzo que está haciendo INEGI en ese sentido. Y por último, nada más quisiera hacer el señalamiento que a Gilberto siempre le preocupaba mucho, y a las organizaciones que por lo menos en el Distrito Federal están peleando por este empoderamiento político, para romper este aislamiento, porque viven aislados, cada uno escondidos en el rincón más oscuro de sus hogares, tienen a las personas con discapacidad. Es importante el lenguaje, muy importante que no se les llame minusválidos porque no valen menos, y muy importante que no se les llame discapacitados porque pueden y tienen la capacidad para salir adelante. Se les tiene que llamar mujeres con discapacidad. El lenguaje juega un papel político muy importante, entonces nada más quería remarcar eso. Por eso la convención habla de personas con discapacidad, y agradecerles nuevamente la invitación y el trabajo. Gracias. ¿Nos puedes dar tu nombre, por favor? Alejandra Rojas. Ok, gracias. Bueno, ahora, ¿hay alguna más en Casa Colé? Si nos damos la palabra a Monterrey. No, Okay. muchas gracias. Monterrey, preguntas, algunas de las ponentes. Les agradecemos que sean breves para que puedan contestar un poco más. Adelante, hay tres. Nada más confirmar el hecho de que si hay personas con discapacidad y no discapacitados ni minusválidos, y creo que el estudio que está mencionando la maestra es en el 2003, ¿verdad? Es decir, porque afortunadamente en este caso, cuando menos en Nuevo León, las políticas públicas están cambiando y hay muchas oportunidades ya para personas con discapacidad y integración laboral. De hecho, se está tratando de fomentar la integración laboral regular, puesto que la informal no provee más que un salario por un corto tiempo y de una manera eventual, y la formalidad les da un privilegio y una seguridad, un derecho a una jubilación, derecho a Infonavit, derecho a todas las prestaciones, a un desarrollo laboral igual y a una prestación igual. Entonces, ahorita se están evaluando un promedio de 1.000 a 1.500 personas al año en las pruebas de Backward, en las pruebas de medicina del trabajo, psicología laboral, y además se están integrando en promedio 250 a 300 personas con discapacidad en la vida laboral regular. Cuando menos en el estado, la empresa que contrata a una persona con discapacidad requiere de esta certificación que se da a través de DIF Nuevo León, y es el plan que se está haciendo. Recientemente adquirimos
las adaptaciones para la prueba de VALPAR para personas con discapacidad visual y ciegos que en este momento ya pueden realizar esta prueba y que pueden ser integrados a la vida regular. Yo creo que sí es importante no nada más quedarnos en esa época, porque las oportunidades realmente son muchas. Hay puestos de trabajo que se están ofertando, las empresas no son madres de la calidad, necesitan empleados que desarrollen un puesto y requieren personas capacitadas y con educación que lo puedan desarrollar. Para este respecto, dentro del Centro de Rehabilitación y Educación Especial en el DIF Nuevo León, tenemos ya una plaza comunitaria de línea donde se está ejerciendo primaria y secundaria para personas con discapacidad y sus familias, y además a través de 28 computadoras con tecnología adaptada, capacitación para centros de cómputo y capturistas de datos y cursos para hacer una capacitación laboral dirigida. Entonces yo creo que no es, o sea, tenemos que ver, esto está cambiando, tenemos puestos ofertados, pero necesitamos también que las personas con discapacidad se capaciten y tengan educación. Efectivamente, hace 15, 18 años estaban en el closet, pero yo creo que ahora tienen todas las oportunidades y la personalidad para salir adelante. La integración laboral formal es la opción que estamos buscando para ellos. ¿Nos das tu nombre, por favor? Soy la doctora Agustina Garza. Okay, ¿alguna otra pregunta? Porque yo sí tengo comentarios. Adelante, Camilo. Camilo Contreras, del Colegio de la Frontera. Me preocupó el panorama, sobre todo el diagnóstico de falta de cifras confiables. Usted mencionó el contraste que existe si se usa una metodología nacional a diferencia de la que recomienda la ONU. Creo que mencionó Guatemala y no sé qué otro país. Son como 20, pero todos con el mismo Sí, porcentaje. pero entonces la pregunta es si existe algún aproximado, alguna tendencia que pudiera mencionar para el caso de México. Y otra cuestión, o sea, es una experiencia más cercana, y qué bueno que se están ya instrumentando políticas más a nivel local, pero también hay políticas a nivel federal que llegan a lo local y que también tienen que ser revisadas. El caso es de un sobrino que tuvo también, es ciego, es una evidencia gradual, pero finalmente terminó hace 2 días su licenciatura, presentó su examen, tuvo que hacer tesis porque no pudo contestar este examen final que les ponen, el Ceneval, que le piden interpretar gráficas, barras. Entonces está en plena desventaja con quienes sí podían ver el examen. Entonces tuvo que optar por lo que ahora ya casi nadie quiere hacer en las universidades, de hacer tesis, que es algo más complicado, pero que afortunadamente la encauzó por el lado de la tecnología asistiva, de los lectores de pantalla. Como él ha podido avanzar en su formación, por supuesto, con esto que mencionó Brenda, de su madre también se echó la carrera junto con él, pero se pudo auxiliar por esta tecnología, realizó un curso de capacitación para personas ciegas, les enseñó el lector de pantalla, con diferentes escolaridades ellos, algunos incluso sin escolaridad, y el cambio cualitativo que registró en su tesis fue, a mí realmente me sorprendió. Yo pude darle una revisión, apoyar un poco la cuestión metodológica, pero creo que él también tuvo una resignificación, como esto que mencionaste tú, de algo que realmente fue un obstáculo para poder terminar una carrera, le resultó una oportunidad para poder extender lo que él ha podido tener de beneficios. Bueno, yo me voy a permitir nada más hacer unos comentarios para darles la palabra a nuestros ponentes. Yo creo que en un seminario de género y discapacidad, un elemento fundamental que han mencionado ambas ponentes es ver a la discapacidad como algo social y no plenamente individual. Entonces esta interrelación entre una capacidad diferente, digamos, y una sociedad que te quiere homogeneizar en lo físico, en todo. Entonces yo creo que ese es uno de los puntos fundamentales que ha mencionado acá, y creo que es lo que hay que resaltar, porque
porque si la sociedad tradicionalmente ve a individuos homogéneos, que todos iguales físicamente, también asigna roles y discriminaciones. Entonces, por eso entender ser discapacitado, ser mujer, ser pobre, o sea, es una situación que lleva a más inequidad. Y la otra parte sí me gustaría que habría que ver como diferencias al interior de las discapacidades, ¿no? Por ejemplo, hay los que desde nacimiento traen capacidades diferentes y los que de alguna manera vamos perdiendo algún sentido, algún órgano con el transcurso del tiempo. Que la reinserción social, estar en un mundo normal y funcional, también es fundamental. Y sobre todo yo creo que eso es muy, muy importante también mencionar. La otra parte que me parece que hay que resaltar sobre todo es la cuestión de las estadísticas. Yo creo que sí, no sé la doctora, pero sí, yo creo que sí hay muchos subregistros, porque como es una pregunta de manera individual, muchos no aceptan que tienen discapacidades. Y yo creo que eso también es más en las mujeres. Como que las mujeres tienen que hacer confrontación constantemente de resolver sus problemas del hogar o todo, y como que no se acepta fácilmente tal vez el discapacitar. No sé si hay esos subregistros. Y la otra parte, como que ser también con capacidades diferentes, a lo mejor es más diferente, más fuerte para la mujer, porque la mujer, aún con cierta, digamos, discapacidad, tiene que confrontar sus papeles de mujer. Entonces, es una reflexión, no soy especialista en el tema. Y la otra parte es lo que mencionaba Brenda, la segregación que existe de los discapacitados, sobre todo no sobre servicios, que no hay banquetas, que no hay otro, sino en servicios, por ejemplo, como el acceso a la salud. Muchos seguros no aceptan, por ejemplo, las prótesis, no aceptan muchas cosas, entonces también ese es un punto fundamental. Y la pregunta final sería conocer su opinión que hay con respecto a lo que sería durante mucho tiempo hubieron escuelas para niños discapacitados, y ahora también hubo un proyecto de integrar las escuelas como niños sin ningún problema, igual a todos, pero también hay que reconocer que hay ciertas problemáticas muy particulares que hay que atender. No sé, me gustaría conocer la opinión de ustedes. Nada más le voy a dar en el orden de exposición la palabra. Tienen fabulosos 5 minutos, 10 minutos para responder. Adelante. Yo también 2 minutos para preguntar. Yo quisiera ir retomando parte de esto y ser lo más breve posible. En cuanto a la pregunta que nos hacían originalmente de qué tantas medidas o tantos candados puede tener la convención para que pueda llevarse a cabo, creo que doña Alejandra Rojas también estuvo señalando algunos de estos aspectos. Pero concretamente la misma convención señala que el secretario general de la ONU tendrá tiempos para escuchar las quejas, para realizar las indagaciones. Originalmente estas indagaciones serán de carácter privado y también de forma privada se consultará a los estados que sean denunciados ante la propia ONU de no respetar los derechos humanos o los particulares que no respeten estos derechos humanos para que los gobiernos intervengan. Pero hay tiempos. Les quiero decir que los tiempos a mí me parecen muy largos, no los tengo claros en este momento, pero son largos. Pero también está señalado el seguimiento de las recomendaciones, el cumplimiento de las recomendaciones y la amenaza de hacer públicas las situaciones ya ante todos los demás países, de los Estados miembros. Entonces, como que siempre se quiere guardar muy bien la imagen, ¿no? Dice que la ropa sucia se lava en casa, y eso nos podrá dar a nosotros, si ustedes quieren una ilusión de que van a aplicar la convención, para que no sean evidenciados internacionalmente nuestras autoridades, y a veces nada más así entendemos, ¿sí? Por otro lado, me da mucho gusto que doña Alejandra se acuerde del licenciado Rincón Gallardo, que su hija Liz está organizando ahora una asociación, y me parece que sería bueno participar ahí con ellos. Yo tuve la oportunidad de entrevistar en algunas ocasiones al licenciado Rincón Gallardo, y él decía que para que realmente se pudiera dar el reconocimiento a las personas con discapacidad, tendrían que pasar un mínimo de 4 generaciones. Esto me lo dijo hace 3 o 4 años, ¿sí? Es muy difícil. Hay una situación
a veces que quedan inconclusas. A mí también me sentí mucho la partida del licenciado Néstor Gallardo. Comparto con doña Alejandra Rojas la opinión sobre Perla. Creo que fue un retroceso ahí en CONAPRED esta situación. Y precisamente la gente que estuvo con el licenciado Rincón Gallardo, Amalia Gamio, la doctora Amalia Gamio, ahora está ella no está de acuerdo, ni ya no lo ella se está proponiendo para ser la representante, con todo el mundo tiene derecho a proponerse, ya que los demás la voten y la apoyen en ese asunto aparte, pero sí hay dentro de este propio grupo hay gente que está luchando por ser representante de nuestro país para hacer el seguimiento ya puntual de poder dar cumplimiento a la convención, ¿sí? La licenciada doña Agustina Garza nos habla de las oportunidades que hay para las personas con discapacidad encontrar en campo laboral. Yo quisiera hacer un comentario en el sentido de que el año pasado hice una investigación en las llamadas empresas incluyentes. Es un programa de la Secretaría del Trabajo, de la Secretaría Federal. En cada entidad federativa existen delegaciones de la Secretaría. En ese listado que yo conseguí directamente ahí en las oficinas centrales, están incluidos todos los estados. Yo hice una investigación concretamente en el Distrito Federal y 5 empresas que aparecían del Estado de México, cosa que me llamó muchísimo la atención, porque el Estado de México tiene zonas industriales importantes. Ahí no había empresas incluyentes. Pero quiero comentarles que después de haber depurado esta lista, porque además es una lista que adolece realmente de muchas cosas, entre otras mezclan las instituciones públicas, comentaba yo un poco antes de entrar a esta mesa, que incluyen en este listado hasta el ISSSTE. No, a ver, espérense, el ISSSTE no es empresa, entonces no puede ser empresa incluyente, el ISSSTE es una instancia del gobierno. El gobierno municipal de quién sabe qué municipio, no, tampoco, ese es gobierno, eso no es empresa. Bueno, nosotros depuramos la lista, que me da mucha tristeza decirles que el Distrito Federal, incluyendo empresas tan fuertes como Bimbo, voy a soltar 2 nombres, como Banamex, el número de personas con discapacidad que estaban trabajando en ese momento que nos dieron los datos, los directores generales de personal o de departamento personal, y el número de personas con discapacidad que tenían contratadas representaban el 0.09%. ¿Sí? Es una cifra irrisoria, irrisoria. Sabemos y hemos visto a través de la Secretaría del Trabajo, yo me refiero a lo que yo conozco, doctora, no conozco lo de su estado, pero realmente a veces hacemos mucha promoción, sí, porque nos quieren contratar a la gente para que sean promotores de ventas por teléfono. Ya la verdad es que hoy en día suena el teléfono y dice, le llamo, no tengo tiempo, discúlpeme, sí, es como antes todo el mundo iba a levantar encuestas a las puertas, no nos veíamos y hasta nos escondíamos, ¿no? Es una situación muy difícil. Los puestos que de alguna manera les ofrecen a las personas con discapacidad en términos generales son puestos sin seguridad social, y quiero decirles también que cuando menos es la experiencia que nosotros tenemos, son personas que difícilmente van a adquirir derechos laborales, que difícilmente van a tener permanencia, que hay estudios muy serios de la ONU que señalan que cuando hay crisis los primeros que salen despedidos son las personas con discapacidad, ¿sí? Y yo ahora que he querido entrevistar a las personas con discapacidad en estas empresas que ya me dijeron que sí los tienen, ya me dijeron que tienen todas las prestaciones, que eran gente con base y no sé cuántas cosas, no me quieren abrir las puertas. Tengo 6 meses peleándome con FAMSA, con todas las compañías, con el mismo Banamex, con el mismo Bimbo, son gentes muy amables, pero nada más no tengo acceso a entrevistarlos. ¿Y qué hay detrás de esto? Pregunto yo. ¿Sí? Y por supuesto que sí voy a hacer todos los comentarios que vengan al caso, si no nos siguen abriendo las puertas. Porque entonces lo que quieren decir es que me falsearon información y ahora no quieren mostrarme a las personas con discapacidad. Y yo no sé realmente estos programas cómo se manejen, ¿sí?
Tengo una experiencia de CONAPRED, se las voy a contar. Un día me llaman por teléfono, me piden una secretaria, y justo yo había estado en una reunión del Consejo del Gobierno del Distrito Federal, en el que representó a la universidad, y me había comentado la encargada de esta área de grupos vulnerables que le había llegado una persona que durante muchos años había sido secretaria y usaba aparatos como consecuencia de una situación de poliomielitis. Me llama un alto funcionario de CONAPRED y me dice: Esther, ¿me puedes ayudar a conseguir una secretaria? Perfecto, luego fíjate que me caes como anillo al dedo porque me acabo de comentar esto. También mismo le llamo a la licenciada que se comunique contigo, bla, bla, bla. Si tiene discapacidad física, sí, fíjate, justo tiene discapacidad física. Ya le doy el nombre, ya les aviso, las dos se ponen de acuerdo, entonces viene la llamada de otra vez de CONAPRED. Y me dice: fíjate, decirte, lo que yo quiero es una persona en silla de ruedas. Me dije: lo que tú quieres es la foto del recuerdo. Digo, me lo hubieras dicho antes. Digo, porque mira, ahorita mismo hablo con la señora, la persona que te vamos a mandar, y yo la voy a convencer de que se siente en la silla. Nada más tú compras la silla, le digo, yo te la siento ahí. Caramba, o querían atender a la persona con discapacidad o querían la foto del recuerdo, ¿sí? Querían que todo el mundo entrara ya con la frente y viera una persona en silla de ruedas. No, por Dios, seguimos manejándonos por principios que no nos permiten el respeto a ellos ni realmente su integración, ¿sí? No sé si perdón, usted me preguntaba que si había porcentajes. La ONU habla del 10 al 12% de las personas con discapacidad, ¿sí? Entonces, esa es una situación que todos en general aceptamos. Yo quiero decirle, ya nos dijeron por ahí un cuadernillo, no he tenido acceso a él, sí quisiera verlo, porque el mismo INEGI ha hecho cosas muy difíciles. Hizo un conteo de menores de 17 años con discapacidad en el 94, identificó a más de 2 millones de menores de 17 años con discapacidad. Está publicado. Cualquiera que encuentre el informe de Convive, ahí va a tener todos los datos de esta encuesta, porque la hizo DIF Nacional con la Secretaría de Educación Pública y con muchos más organismos participaron. Es increíble, 2 millones y pico, 2.700.000 y pico de menores de 17, y en el censo van a encontrar nada más 1.700.000 personas con discapacidad. Y yo le puedo hacer muchos comentarios de tonterías dicho el INEGI, y que yo le puedo cuestionar al propio director del INEGI, desesperarlo, porque yo con esta encuesta tenía, por ejemplo, una pregunta, que no les voy a hacer de esta anécdota. Decía la pregunta: ¿tienen problemas en la cabeza? Tengo el formato, si alguien me interesa. Oiga, me dije, problemas en la cabeza, porque no sé si soy tan formalita para hablar, a veces hago cosas que no veo. Y entonces le dije: pues si tengo piojos, tengo problemas en la cabeza, si tengo tiña, pues tengo problemas en la cabeza. Y si estoy calvario y soy hombre, tengo más problemas en la cabeza. Dije: pero ahora, nadie usted, como preguntando, ¿tiene problemas en la cabeza, sí o no? Ustedes descienden como INEGI, porque usted representa esto, y usted tiene que aceptar que es parte de su responsabilidad, y me lo desglosa en parálisis cerebral, síndrome de Down. ¿De dónde sacaron la información? No, dices que fíjese que ocupamos las tasas de prevalencia. Digo: bueno, pues entonces apliquen el acento y no gasten el dinero. Si lo que voy a ocupar son las tasas internacionales de prevalencia, ¿para qué me aviento a hacer una encuesta nacional y a gastar 1.100, cuando menos millones de pesos en algo que no va a servir para nada? El señor, ya muy enojado, y estando hasta el rector ahí presente, volteó y me dijo: bueno, maestra, si no le sirven nuestras estadísticas, pues no las consulte. Dije: ay, qué gusto me da su respuesta. Dije: nada más que sabe que el pueblo de México le paga para que usted haga encuestas confiables. Y muchísimas gracias por su respuesta. Ya después ya me dejé de pelear con los auditores, pero sí le digo, es una situación muy difícil. Este es un tema que da para horas y horas. Hasta tu terminar. Espero no haber dejado nada pendiente. No se tienen dudas para otros temas y temas. Ya invitaremos a la maestra de nuevo que nos visite por acá. Le doy la palabra a Brenda. Bueno, también voy a intentar ser breve. Sí, de alguna manera la política, ¿no? Por un lado, oficialmente se impulsa la filosofía de la integración, hay que integrar,
Pero también así como que lo paradójico es que, como se ha señalado, implica, ¿no?, que las familias o los propios discapacitados asuman un costo individual. ¿Qué quiere decir? O sea, por ejemplo, no existen, por ejemplo, ¿no?, por citar un ejemplo, libros en braille, y es un costo que debe de asumir, ¿no?, el propio discapacitado, o la persona discapacitada, o la familia, ¿no? Entonces se van creando estrategias, pero que son desde lo individual, ¿no?, muy ad hoc con la filosofía neoliberal, en el cual el individuo es quien debe potenciar, ¿no?, sus propias habilidades. Por otra parte, ¿en qué más he utilizado la perspectiva de género? Actualmente estoy realizando la tesis para el doctorado sobre la construcción del cuerpo en mujeres ciegas. Precisamente por lo que señalaba en el inicio la maestra María Esther, bueno, estamos en una sociedad en la cual se exalta el ideal de belleza, entonces, ¿cuál es la situación de las mujeres discapacitadas? Entonces, bueno, estas son así como dos principales. Ahora bien, también yo en la exposición abordé los planteamientos en grupos que ya se han institucionalizado, ¿no? Hay una asociación que es desde los 40, otra que es desde los 80, ¿no? Han pervivido a través del tiempo. Pero también existen grupos o asociaciones independientes, ¿no? Por ejemplo, hay una cooperativa en la cual, bueno, se autoorganizan, ¿no?, los propios, las personas ciegas. Y bueno, ellos impulsan un poco más una producción, ¿no?, por ejemplo, en torno a sus propias expectativas, es decir, no es como que más amable, ¿no?, el sistema de trabajo, no están sometidos a las cuestiones del trabajo formal, ¿no?, sino que más bien y se organizan también en cuanto a sus expectativas. Ellos mismos dirigen, ¿no?, la cooperativa, buscan contratarse con empresas, pero es en base a la capacidad de cada uno. Si alguien es más hábil como para relacionarse públicamente, bueno, a él lo mandan o él se encarga más bien de conseguir los contratos. En ese sentido, sí es así como que bueno, o a mí me parece, ¿no?, desde mi perspectiva, un modelo que pues es muy, muy amable, ¿no?, en ese sentido de que es autoorganizado. Y pues sí, o sea, remarcar este costo individual que deben afrontar, ¿no?, las propias personas discapacitadas y las familias, que como señalé en la exposición, también tiene un costo emocional, ¿no? Aparte de lo económico, hay un costo emocional. En algunos trabajos, por ejemplo, se señala esto, cómo hay esa prevalencia de problemas, por ejemplo, de depresión, pero también enfatizo que no es una cuestión subjetiva, sino que tiene que ver precisamente con los recursos sociales que se pueden ir construyendo, que si se tomara en cuenta, si se escuchara las voces de las personas discapacitadas, yo creo que se potenciarían esos recursos, ¿no?, esos recursos sociales, que yo creo que es hacia donde debe tender, ¿no?, la política pública. Pues bueno, muchas gracias. Bueno, les agradecemos a nuestras ponentes estas presentaciones de esta mañana. Sin duda, así brevemente. Un comentario nada más. Me hace muy, muy importante los estudios que se están haciendo sobre este tema, y a nosotros, como a todos, nos da información sobre hacia dónde dirigir, cuál es la red, dirigir esfuerzos o corregir caminos. Me gustaría tener conocimiento sobre el por qué, a pesar de los esfuerzos de la inserción laboral, muchas personas con discapacidad, que regresamos a las mismas personas con discapacidad y no discapacitadas, prefieren tener una vida laboral informal o no acceder a un trabajo, o por qué no tienen una duración en el empleo formal que se les consigue. Me gustaría aprovechar esta coyuntura, esta inquietud para el estudio, porque es importante. Se ofertaron hace unos días en la Feria Metropolitana cerca de 150 vacantes para personas con discapacidad, y había 20, 30 personas que fueron a preguntar
Entonces digo, ¿por qué? ¿Por qué la persona con discapacidad prefiere no a tener acceso a una oportunidad laboral? Me gustaría ponernos en contacto y los felicito porque en realidad la investigaciones serias es lo que nos hace falta para poder redistribuir los esfuerzos. Sí, gracias por su reflexión. De hecho, uno de los propósitos del Colegio de la Frontera Norte es precisamente formar foros como este, en donde estén, digamos, los investigadores que hacen el tema, que tienen una larga experiencia, los que están también, ya tienen un poco menos de tipo más joven, todo eso, tenerlos con los tomadores de decisiones que buenos que nos han acompañado, con los que tienen experiencia también allá en Casa Colet, todo eso, precisamente para construir políticas públicas, digamos, que respondan a las situaciones reales y que de alguna manera seamos puntos de encuentro. Entonces yo creo que aquí están las ponentes, yo creo que ahorita se pueden poner en contacto quienes estén interesados en más profundizar. Esperemos que en un futuro tanto regrese la doctora Zúñiga con nosotros, como también Brenda nos venga a presentar los resultados de su ponencia, de su tesis doctoral. Bueno, a nombre del Colegio de Frontera quiero agradecerle la presencia aquí. Antes de cerrar la sesión, queremos darle un reconocimiento aquí a nuestras ponentes y después ya cerraremos, le daremos una última participación a nuestras compañeras en Tijuana por si tienen alguna participación. Voy a invitar al doctor Camilo Contreras para que nos ayude con los... Bueno, estamos muy agradecidos con la asistencia y participación de todas y todos ustedes, y especialmente con la maestra Esther Zúñiga, quien tuvo esta atenta respuesta de compartir toda su experiencia a nombre del Colegio de la Frontera Norte y del Seminario de Género y Discapacidad. Le damos este reconocimiento. Está bien. Gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Gracias. Igual a nuestra investigadora de casa por toda la coordinación que tuvo con nuestras colegas en Tijuana para organizar esta sesión para Cirila Quintero. Bueno, muchísimas gracias. Regreso el micrófono a mis compañeras de Tijuana ya para después cerrar definitivamente. Adelante. Hola, ¿me escuchan? Ay, está cerrado el micrófono. Está cerrado el micrófono. Ya se oye. Okay. Muchas gracias, Siri. Bueno, nosotros queremos agradecer de manera muy especial a la audiencia de Monterrey, que a lo largo de este año pues ha seguido las distintas sesiones del seminario, y que bueno, para corresponder a esta audiencia y también en el caso de Ciudad Juárez, pues nos pareció importante este año hacer nuestro seminario itinerante, porque es importante crear estos espacios a nivel local y estrechar las relaciones pues con otras universidades, con la iniciativa privada, con los gobiernos locales y en fin con otros actores sociales que están interesados en los temas que tratamos en el seminario. Así que muchas gracias por su asistencia y su participación. También gracias a la doctora Quintero y al director de la Oficina Regional de Monterrey, el doctor Camilo Contreras, por su participación en la organización de esta sesión, y que ha sido pues muy interesante, y que sobre todo pues abre la puerta para seguir discutiendo este tema que es tan poco visible, y en ese sentido consideramos pues que es una gran aportación. Y finalmente darle las gracias también a las ponentes por su participación. Muchas gracias también a no es Ciudad Juárez, es Casa Colet, que en esta ocasión también estuvo con nosotros por videoconferencia. Gracias, y
pues esperamos que pronto nos veamos en otra emisión del seminario. Okay. Hasta luego. Ok, muchísimas gracias, y gracias también al personal del Colegio de Personal aquí en Monterrey que nos asiste en la parte técnica, y sobre todo también a ustedes por venir a compartir esta mañana. Muchísimas gracias. Gracias.